Bienvenidos a todos, muchas gracias por participar. Vamos a estar comenzando este nuevo webinar de el rol de las imágenes en la pandemia de coronavirus. Mi nombre es Luciana Molinari, como bien dijo Muriel, soy neumonóloga de General Roca, Río Negro, y estoy participando del grupo que está trabajando actualmente en la Medioteca de la MR, coordinados por el doctor Sergio Benítez, neumonólogo de Bariloche, Río Negro. Y la verdad que nos parece que la medioteca, en este contexto que estamos viviendo, es una herramienta fundamental para todos nosotros. No solamente para compartir información médica, sino también para mantenernos en contacto como profesionales que estamos todos sufriendo el mismo fenómeno. Así que queríamos invitarlos a todos a participar de la medioteca, a acercar ideas, propuestas, contenidos. Estamos a la disposición de todos los participantes de la MR. Ahora sí voy a presentar al grupo de profesionales que nos van a acompañar hoy en el webinar. Son 4 médicos, todos ellos son imagenólogos, especialistas en imágenes torácicas, y son todos activos participantes de la Comisión de Imágenes de la MR. En primer lugar, la presentación va a estar a cargo del doctor Bruno Franceschini, del Instituto Conci Carpinella de la ciudad de Córdoba, y después, como dijo Muriel, en el panel de preguntas, que van a ser solamente con la herramienta escrita, va a estar el doctor Hugo José Paladini, de Fundación Favaloro y Clínica de Nefrología y Enfermedad Cardiovascular de Cava y Santa Fe, el doctor Sebastián Rossini, del Instituto Radiológico de Mar del Plata, y el doctor Adrián Gasser, del Diagnóstico Médico de Cava. Muchas gracias, doctores, a todos por ayudarnos a difundir información en estos momentos tan difíciles, y entonces le doy la palabra al doctor Bruno Franceschini. Hola a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, la estructura de esta presentación, vamos a explicar un poco cómo ha sido la evolución del uso de los métodos de imágenes en lo que va de la pandemia, cuáles son las limitaciones que tenemos, cuáles han sido las recomendaciones de las distintas sociedades científicas, y vamos a dejar planteados todos los interrogantes que aún quedan por dilucidar. Desde el primer caso que se identificó en Wuhan el 8 de diciembre del año pasado, en el 2019, varias semanas transcurrieron hasta que reconocimos que estamos ante una nueva enfermedad infectocontagiosa y un nuevo coronavirus. Como vemos en esta línea del tiempo, recién a mediados de enero se empezaron a desarrollar las pruebas diagnósticas de laboratorio, pero hasta que su instrumentación fuera homologada por los distintos laboratorios y hospitales, y su accesibilidad masificada, un nuevo periodo de tiempo debió transcurrir. Esto hizo que los métodos complementarios de diagnóstico, en especial la tomografía, jugara un rol preponderante en la sospecha de neumonía viral en el comienzo de la pandemia, sobre todo, ¿no es cierto?, ubicados en China. Veamos en esta diapositiva un triage publicado en Lancet a principios de febrero, por todos estos especialistas de China, mostrando el rol principal que tenía la tomografía en la detección de neumonías virales en los pacientes con insuficiencia respiratoria, fiebre, cómo tenía un papel central la tomografía de tórax para guiar el diagnóstico hacia una neumonía viral y recién ahí tener un test de laboratorio confirmatorio. Sin embargo, durante febrero, China afrontó el crecimiento logarítmico de sus casos, mientras que en Europa y Estados Unidos recién comenzaban a detectar los primeros casos autóctonos. Fue durante ese periodo, con altísimo número de casos nuevos, que China enfrentó muchas dificultades para contar con suficiente cantidad de reactivos para las PCRs y para realizar tests rápidos confiables. Esas limitaciones determinaron que continuaran utilizando la tomografía como criterio ya no solo diagnóstico para tomar decisiones sobre todo de aislamiento, sino también de seguimiento. Se promovía realizar las tomografías al inicio de los síntomas a los pacientes, ya que ésta tenía una mayor sensibilidad que la radiografía. Fíjense esta captura de un manual de abordaje sobre COVID-19 que realizó la Universidad de Zhejiang, que muestra cómo a los pacientes con diagnóstico por neumonía por COVID-19 se les hacía una tomografía al ingreso hospitalario.
y después se les repetía a los 2 o 3 días si no mejoraban, o a los 7 días si tenían mejoría. Hay que destacar que incluso el 17 de febrero, la Organización Mundial de la Salud consideró la tomografía como criterio diagnóstico del COVID-19. Por lo tanto, como vemos acá en esta captura, la mayoría de las publicaciones que tenemos están basadas en la experiencia china. Muchos de los artículos intentan demostrar la utilidad de la tomografía, señalando una mayor sensibilidad inicial para detectar el COVID-19 que las PCR de laboratorio. Este quizás ha sido el trabajo más importante, con más casuística, con 1049 casos, mostrando que del total de 1014 pacientes, 38 pacientes llegaron a tener una PCR negativa, pero una tomografía positiva. Pero nosotros tenemos que destacar que muchas de estas publicaciones no especifican la técnica de PCR, cuántos laboratorios realizaron los test, y se vio mucha diferencia reportada en cuanto a la diferencia entre sensibilidad y especificidad del método, y sobre todo muchos reportes de falsos negativos iniciales que tiene este método de laboratorio. Ya en marzo, la situación se vuelve epidémica en Europa y Estados Unidos, y a contramano de lo que hizo China, y con el avance de nuevos conocimientos sobre la enfermedad, en especial la alta tasa de infectividad, la necesidad del estricto manejo sanitario que hay que tener con los pacientes, el importante uso de elementos de protecciones personales, y valorando todas las publicaciones que provenían de la experiencia de China, recién el 6 de marzo, la Sociedad Británica de Imágenes Torácicas advertía que la tomografía no era un método de screening ni un estudio complementario inicial en el paciente que tenga diagnóstico de neumonía por COVID-19. Solo reservaba la tomografía para casos particulares donde pueda modificar, a priori la conducta terapéutica. Mismo criterio sostuvo la Sociedad de Radiología Torácica Norteamericana el 10 de marzo. Aunque previamente un artículo en Radiology por este mismo panel de expertos publicaba distintos argumentos de por qué no utilizarla como screening. Primero, basado en la bibliografía que tenemos de China, una tomografía normal no es suficiente para descartar el diagnóstico. Es decir, tiene un bajo valor predictivo negativo. Fíjense este gráfico. Hasta el 50% de las tomografías son normales en el periodo temprano de la enfermedad. Y segundo, como puso el Colegio Americano de Radiología, que si bien la sensibilidad del método de imagen es alta para neumonía viral, la especificidad para determinar el agente etiológico versus otras infecciones virales como influenza o adenovirus es baja. También es baja versus otras etiologías como toxicidad medicamentosa, y más baja e inespecífica se vuelve cuando la enfermedad por COVID-19 se presenta con patrones de neumonía organizada. Desde la RSNA, que es la Sociedad de Radiología Norteamericana, se informaba que Estados Unidos tenía una PCR para el SARS-CoV-2 con una sensibilidad del 95 al 97%, mucho más alta que las reportadas por los chinos, y que los resultados de estos métodos de diagnóstico estaban en menos de 24 horas, por lo que no hay necesidad de imágenes tomográficas, salvo que otros diagnósticos diferenciales sean considerados. Y si los pacientes empezaban a declinar según lo esperado para la infección, las imágenes no iban a cambiar el manejo del paciente. Sin embargo, el 11 de marzo, la Sociedad Británica de Imágenes del Tórax actualizaba que cuando los casos aumentaran muy rápidamente, la tomografía podría tener un papel cuando la PCR sea dudosa y para graduar la gravedad de la enfermedad en pacientes con criterios de internación. De hecho, la mayoría de las sociedades europeas recomiendan usar un protocolo de informe y graduar la enfermedad en leve, moderada o severa,
según la extensión en porcentaje de los procesos inflamatorios en ambos campos pulmonares. Muy similares son las recomendaciones que realizó España a través de sus dos sociedades, CERAM y CERAU. Algo que el 22 de marzo el Colegio Americano de Radiología salió a considerar. Mientras no haya test disponibles, o sea, un fácil acceso a la técnica de PCR y obtener resultados en menos de 24 horas, y a fin de tomar medidas sanitarias, se podía considerar realizar las tomografías para internar a los pacientes como posibles COVID-19 o darles otro tratamiento. Tanto es así que el 25 de marzo, los mayores expertos de imágenes cardiotorácicas de Estados Unidos publicaron un artículo definiendo que si bien no va a ser un método de screening la tomografía, el número de tomografías en los pacientes bajo investigación va a aumentar, y si bien no hicieron ellos el algoritmo diagnóstico en cuanto a las recomendaciones del manejo de las imágenes, ya recomendaban hacer los informes dirigidos a caracterizar los hallazgos en base a lo que la bibliografía demostraba que con mayor frecuencia se encontraban en pacientes con neumonías por COVID-19. Acá vemos cómo es la recomendación del reporte, caracterizando los hallazgos en 4 categorías. Una categoría típica, indeterminada, atípica o que no hay signos de procesos inflamatorios, o sea, negativas para neumonía. Hay que recordar, esto no representan criterios de probabilidad de tener COVID-19, sino que son los hallazgos que con mayor frecuencia se encuentran en los pacientes con neumonía por COVID-19 según la bibliografía que hay hasta ahora. Por ejemplo, el caso más típico son estas imágenes, estas opacidades en vidrio esmerilado de aspecto redondeadas, que es algo que estamos viendo bastante característico, periféricas, multifocales y multilobares. También, otra forma de presentación típica son estas grandes opacidades en vidrio esmerilado con áreas de consolidación extensas, predominantemente posterobasales y periféricas, a veces viendo una línea subpleural respetada e incluso algunas islas de pulmón sano dentro de estos procesos inflamatorios. Otros hallazgos son indeterminados, cuando los procesos de vidrio esmerilado no tienen una clara distribución. Si bien algunos son periféricos, otros son peribroncovasculares e incluso hay hallazgos centrales. Y por supuesto hay hallazgos que son atípicos, que hasta ahora la bibliografía no los considera dentro del espectro de las neumonías virales, como las exacerbaciones por EPOC, con tapones mucosos, las infecciones de pequeña vía aérea, generalmente bacterianas, con árbol en brote, los procesos con nódulos centrilobulillares, como neumonitis por hipersensibilidad, toxicidad medicamentosa, o los edemas intersticiales, por sobrecarga, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, o las consolidaciones segmentarias de un solo lóbulo, más característica de las neumonías comunitarias bacterianas de la comunidad. Sí hay que destacar que guarda ahora con el edema intersticial, con las miocarditis, con miocarditis por COVID-19, que muchas veces se pueden presentar como una supuesta insuficiencia cardíaca en el contexto de un paciente con COVID-19. Hasta acá vemos que hay un lineamiento que se correlaciona bien entre las distintas sociedades. Sin embargo, no todo es así. ¿Quién hizo el verdadero algoritmo y en el que se basaron las mayorías de las sociedades, sobre todo la española, la italiana, de la que leyeron los estadounidenses? Fueron los británicos. Caracterizaba a 2 pacientes, los que estaban severamente enfermos, o sea, con una insuficiencia respiratoria importante, y los que estaban con síntomas leves. Ambos pacientes recomendaban hacerle la radiografía.
A los pacientes estables, o sea, con síntomas leves, obviamente que si es una atención ambulatoria o idealmente por teléfono con un domiciliaria, no hacía falta siempre hacerle la radiografía. Pero fíjense, cuando el paciente tiene una insuficiencia respiratoria importante y le hacemos una radiografía y es normal o indeterminada, recién ahí es cuando se está promoviendo hacer una posible tomografía. Pero como les decía, esto es una mirada, es un lineamiento que han seguido algunas sociedades. No es lo mismo que lo que ha hecho la Sociedad Francesa de Radiología. Ellos proponen que todos los sintomáticos leves no requieren realizar ningún método de imágenes. Tiene que aguardar el resultado de la PCR con atención domiciliaria. Pero si un paciente va a requerir hospitalización, se van a saltear la radiografía. Dicen que no hay lugar para hacer radiografía, sino que el método de elección directamente es tomografía, es ir al tomógrafo. Y si el cuadro es muy severo, cuando el paciente llega al servicio de emergencia y requiere pronto manejo de asistencia respiratoria mecánica, no se le va a hacer ningún estudio tomográfico. Simplemente en terapia con un portátil se harán las placas si se puede. Fíjense cómo ellos han desarrollado un muy buen manejo domiciliario de los síntomas leves, con monitoreos por teléfono o aplicaciones con el celular, como el COVID-Mod, o a través de página web, a través de esta página. Esto es algo que, como hay escasa publicación, esto está en la página web de la Sociedad Francesa de Radiología, pero esta semana también salió un comunicado de la Sociedad de Radiología Europea, en donde su principal autora es una médica francesa, donde nuevamente dice que el paciente que llega a la sala de guardia de emergencia con disnea y desaturación, se recomienda iniciar el manejo de los estudios con tomografía. Esto siempre y cuando tengan una adecuada infraestructura para atender a estos pacientes, es decir, sin mezclarlos con los pacientes ambulatorios o que estén por otras enfermedades no COVID. Por lo tanto, hay algunos conceptos que podemos empezar a dejar en claros, pero otros que vamos a seguir viendo cómo evoluciona la experiencia y viendo cuando estén todas las publicaciones qué es lo que ha dado más resultado y qué ha sido innecesario. Sabemos que la tomografía puede dar datos antes que estén los resultados de la PCR, que tiene alta sensibilidad para neumonía viral, pero baja especificidad para su agente etiológico. Pero es bajo el valor predictivo negativo al inicio de la enfermedad. Vimos que entre los primeros 3 días de síntoma, hasta el 50% de las tomografías son normales. Eso es importante, porque si un paciente lleva pocos días de síntomas, no vemos necesidad de hacerle una tomografía. Pero ahora en nuestro medio, ¿sabemos cuál es la sensibilidad y especificidad de la técnica de PCR que disponemos? ¿Es realmente un verdadero gol estándar? Si sabemos que ha tenido reportes con una variación de sensibilidad y especificidad altísima entre lo que reportó China, la experiencia europea y lo que dicen tener los estadounidenses. Sobre todo porque sabemos que hay un porcentaje que no es despreciable de PCRs negativas al inicio y que luego positivizan. Y otro ítem muy importante, ¿cuál es el tiempo de espera que vamos a tener del resultado de PCR si seguimos con un sistema semicentralizado? No todas las localidades, no todas las instituciones van a tener una PCR en menos de 24 horas y por ahí necesitan tomar medidas sanitarias para esos pacientes antes. ¿Va a ser válido recurrir al tomógrafo o no? ¿Podrá la tomografía tener un papel importante como método de screening cuando la fase epidémica sea muy álgica en pacientes con insuficiencia renal aguda o con comorbilidades? Pero hay que preguntarse si
si esos resultados que va a tener la tomografía van a condicionar conductas de tratamiento y aislamiento o no. ¿Va a tener algún rol pronóstico? ¿Tiene algún rol pronóstico en la cantidad de daño que podemos cuantificar por tomografía? ¿Va a hacer falta hacer un score? ¿Va a haber una utilidad en el seguimiento con las tomografías? Al día de hoy, ninguna sociedad científica lo recomienda como un método de screening. Pero como les dije, falta conocer los análisis de la experiencia de Estados Unidos y Europa. Y en Europa dividir dos posiciones, la francesa y la de España, Italia y Gran Bretaña sobre todo. ¿Qué sabemos? Que están promocionando, todas las sociedades prácticamente están promocionando modelos neuronales de inteligencia artificial. Es decir, que sabemos que se están realizando muchas tomografías en los pacientes con COVID-19. Sin embargo, para conocer algunas dificultades, si vamos a comenzar con la tomografía, con la radiografía de tórax, tenemos que saber que lo ideal siempre va a ser hacer una radiografía frente y perfil en un aparato que permita hacer tele de tórax, sobre todo la primera radiografía en los pacientes de guardia, que tenga una adecuada técnica para que podamos tener una buena interpretación, no como la radiografía que vemos, que nos brinda poca información. Saber que la radiografía es normal en un alto porcentaje del inicio de la enfermedad, que tiene mucho, que empieza a ser muy positiva, mucha mayor sensibilidad el quinto, séptimo día de los síntomas, reportando hasta un 75% de sensibilidad. Y tenemos que saber cuál va a ser el traslado que va a tener ese paciente hasta la sala de rayos. Si ese traslado es el mismo, es exactamente igual que llevarlo a un tomógrafo, ¿cuál es la diferencia de tener un licenciado haciendo una radiografía que un licenciado haciendo una tomografía sin contraste? Y después tenemos que saber que va a haber una disociación muchas veces clínico-radiológica, que es lo que nos abre el paréntesis para ver si podemos validar la tomografía en esos pacientes. Así que, a modo de ejemplo, y tomando recomendaciones que son escenarios que ha planteado la Sociedad de Fleischner el 7 de abril, una sociedad norteamericana, lo que recomendamos en esta sección de imágenes es que el inicio de las imágenes en los pacientes con insuficiencia respiratoria es idealmente primero con la RX de tórax frente y perfil. Idealmente poder hacer una buena tele de tórax. En cambio, los pacientes con síntomas leves hay que valorar qué hacer. Si el paciente es un paciente joven y podemos hacer el tratamiento domiciliario con monitoreo domiciliario, no va a requerir ninguna imagen de comienzo. Pero si el paciente llegó hasta un nosocomio, a una guardia, es un paciente que tiene algún factor de riesgo, los síntomas son leves, ¿le podemos hacer una radiografía o no? Eso va a depender mucho del criterio y las posibilidades sanitarias que tenga la institución. Porque síntomas leves con una radiografía limpia no es un paciente para pasarlo al tomógrafo. Es un paciente que, si bien tiene comorbilidades, es un paciente que puede estar en la casa y tener un monitoreo estricto con los signos de alarma, pero no son los pacientes que idealmente estamos esperando recibir en el tomógrafo. Y en el caso del paciente con insuficiencia respiratoria que tenga una RX positiva, es decir, que tenemos un signo de compromiso pulmonar a través de la radiografía, o que ya tenga una PCR positiva, el seguimiento va a ser con rayos, con radiología simple, perdón, no con tomografía, para evitar los traslados. Este es, por ejemplo, este gráfico, el escenario 1, síntomas leves que presenta la Sociedad de Fleischner, con cualquier pretest de probabilidad de COVID-19 y teniendo los recursos, todos los recursos disponibles, es decir, que no haya falta de camas, que haya lugar para aislar al paciente, que se puedan hacer radiografías, tomografías. Si uno tiene un test ya de entrada positivo,
y el paciente tiene factores de riesgo, hay que hacerle una radiografía. Pero si no tiene factores de riesgo y los síntomas son leves, no está recomendado hacerle imágenes de rutina. Seguimos. Sabemos ya que el paciente con insuficiencia respiratoria le vamos a hacer un método de diagnóstico que idealmente sugerimos comenzar con la radiografía. Pero si ese paciente está muy sintomático, tiene verdaderos signos de insuficiencia respiratoria y la radiografía es normal, o nos llega una PCR negativa en ese paciente, ahí sí creemos todos que se puede valorar hacer la tomografía. Es sobre todo una tomografía sin contraste. Queremos valorar pequeñas áreas o nos pueden sorprender con áreas de mayor tamaño en vidrio esmerilado. No es un estudio en el que deberíamos ver consolidaciones si la radiografía fue con buena técnica y si estuvo bien hecha y no presenta ningún signo. Pero tenemos que tener presente siempre dos preguntas. Hacerle esa tomografía al paciente que ya viene con síntomas de insuficiencia respiratoria, signos de insuficiencia respiratoria, que sé que lo voy a tener que dejar internado, hacerle la tomografía, ¿va a cambiar la conducta? No tiene que cambiar el diagnóstico, porque el diagnóstico lo va a certificar la PCR, no lo va a dar la imagen tomográfica. La imagen tomográfica puede decir, si la PCR es negativa, va a poder recomendar repetirla, pero no va a hacer el diagnóstico, lo hace la PCR. Entonces, ¿va a cambiar la conducta para tomar una decisión sanitaria más temprana? Bueno, eso va a depender sobre todo de los recursos con los que contemos. Si tenemos lugares para mantener al paciente hasta obtener una nueva PCR que se positivice o esperar el resultado de la PCR y tener la tomografía de antemano, no va a cambiar nada la conducta. No va a cambiar nada la conducta. Sí puede cambiar la conducta en los pacientes que ingresen por otra patología grave, en especial los quirúrgicos, una apendicitis, y que ya ha estado con algunos síntomas de neumonía por COVID y uno necesita una rápida valoración antes de entrar al quirófano, por lo que la mayoría de las recomendaciones hoy de las sociedades de cirugía es hacerle una tomografía de tórax a todo paciente que vaya de urgencia al quirófano. Pero sí puede cambiar conducta la tomografía en el momento epidemiológico de saturación. Fíjense que es un escenario que plantea también la sociedad de Fleischner, que si uno no tiene test rápidos de COVID-19 y tiene que tomar una medida sanitaria urgente, la tomografía ahí sí puede jugar un papel fundamental para poder derivar al paciente si somos una institución que recibe pacientes COVID o si lo debemos de derivar a un centro de atención COVID. Esta imagen es para recordarles que el manejo inicial por tomografía tiene que ser sin contraste. Fíjense cómo algunos pacientes con insuficiencias cardíacas pueden tener un poco de congestión venosa y generar falsos vidrios esmerilados en las porciones dependientes del pulmón. Sin embargo, también tenemos que saber que a la guardia pueden llegar pacientes grises donde ya sabemos que la radiografía va a ser insuficiente. ¿Qué pasa en los pacientes que tengan una enfermedad pulmonar intersticial difusa? Vamos a poder valorar los estudios previos. Sabemos que acá la radiografía poco y nada de información nos va a dar si aparecen vidrios esmerilados nuevos. Pero va a ser muy difícil, por eso va a necesitar un consenso interdisciplinario, discernir en si estamos ante una exacerbación de su propia enfermedad o a una coinfección por COVID-19. Los pacientes con EPOC severo, los pacientes oncológicos con estadios avanzados, le vas a hacer una radiografía, puede ser muy insuficiente. Los pacientes con obesidad mórbida, que sabemos que técnicamente una radiografía puede ser muy difícil de realizar, u otras discapacidades como pacientes postrados, o cuando la radiografía es técnicamente deficiente. Así que algunas sugerencias que vamos a decir al día de hoy. Esto es realmente una pandemia, es toda una novedad para todos.
por lo cual lo que decimos hoy, creo que la semana que viene podemos decir cualquier otra cosa cuando empecemos a ver más los resultados de los estragos que ha hecho esta pandemia en España, en Francia y en Estados Unidos. Nosotros creemos que los pacientes con síntomas leves no deberían nunca llegar al tomógrafo. Habrá que valorar la posibilidad de hacerle una radiografía. Pero los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, y creo que esto es algo que hay que tratar de determinar bien cuál es el paciente que realmente tiene una insuficiencia respiratoria aguda, cuál es el paciente que yo sé que va a quedar internado, porque si el paciente no termina internado, hacerle una tomografía quiere decir que malgastamos el recurso. Nosotros creemos que hay que iniciar la valoración con la radiografía y seguir el algoritmo que hemos presentado en el que se basa Estados Unidos, Gran Bretaña, España e Italia. Pero si la infraestructura del lugar donde trabajamos tiene condiciones sanitarias óptimas para poder hacerle la tomografía en vez de la radiografía, y puede ser un criterio válido, es lo que están haciendo en Francia. Pero el seguimiento por imágenes a posterior de estos pacientes internados, si fuera necesario, porque no tiene que ser algo rutinario, tiene que ser con radiografía, idealmente con un portátil en la habitación del paciente. Bueno, y obviamente en los pacientes en terapia no trasladarlos y hacerlos ahí. Si las imágenes van progresando en la radiografía según la declinación del paciente por la misma enfermedad y en concordancia con los parámetros del laboratorio, no tiene ninguna necesidad hacer la tomografía. Es esperable que en muchos pacientes la enfermedad evolucione mal. Pero cuando decline de una forma no esperada y se crea que las imágenes puedan aportar un cambio en la conducta terapéutica, acá sí hay un importante cambio en hacer la tomografía de tórax con el protocolo TEPA. ¿Por qué? Porque hay que tratar de, en este caso el contraste no nos molesta, porque no estamos buscando áreas pequeñas de vidrio esmerilado, sino algunas complicaciones como sobreinfección bacteriana, algo que no es fácil de discernir, sobre todo cuando sabemos que las lesiones tomográficas empiezan con vidrio esmerilado, siguen con crazy paving y terminan con grandes consolidaciones para luego evolucionar a neumonía organizada y fibrosis. O sea que la consolidación también es algo de la evolución natural de la enfermedad. Para descartar también neumotórax por el propio barotrauma del ARM o empiema u otros hallazgos, además de valorar la posibilidad de TEPA, que hay algunos reportes, en algunos webinars que hemos estado viendo, sobre todo de Barcelona, en el que han mostrado que hasta el 30% de las angioTAC que han hecho por TEPA en los pacientes internados con sospecha de este agravamiento han sido positivas. O sea, sabemos que el tromboembolismo está complicando a estos pacientes en un gran número. Y los pacientes con clínica con neumonía grave, que tengan una alta sospecha de COVID y que la PCR llegó negativa y que la radiografía inconclusa, y bueno, habrá que hacer un consenso y ver qué hacer con estos pacientes. Si se va a beneficiar o no con la tomografía, si va a cambiar la conducta o no, si ya lo tenemos internado y aislado, posiblemente no. Y como último, los pacientes que se recuperen de una neumonía grave al alta, sí es recomendable que se vayan con una buena tele de tórax, no con la radiografía, con el portátil en la habitación. Así que el servicio de diagnóstico por imágenes debe adecuarse para poder recibir a los pacientes con sospecha de COVID-19. Eso, bueno, es un tema para los imagenólogos de cómo administrar el servicio. Si hay 2 tomógrafos, si se puede dejar uno para hacer todos pacientes con COVID, si se deja alguna franja horaria, cómo se va a desinfectar el equipo. Son todas medidas que hay que conocer, que toda la institución tiene que conocer para no hacer abuso del método si no podemos asegurar las medidas sanitarias. Hay que informar todas las radiografías que se realizan en nuestro centro y la recomendación de la mayoría de las sociedades es que los informes
estén estructurados para que la comunicación entre todos sea lo más eficiente posible. Pero cada vez que se solicita una tomografía a un paciente con sospecha, deben consultarnos. Deben consultar, que se vuelva a leer bien la radiografía. Hay que evitar el uso innecesario del método, sobre todo por el riesgo sanitario. Sabemos que puede serlo en momentos de saturación, en que no dispongamos de una PCR en tiempo y forma, y en los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria. Pero va a quedar en el tintero evaluar cuál es el rendimiento que tiene nuestra PCR, cuál es la posibilidad de tener test rápidos y cuál va a ser la disponibilidad de estos métodos por sobre la tomografía. Siempre contemplar el riesgo sanitario y tenemos que definir si una tomografía va a tener, los hallazgos que tenga esa tomografía van a dar un valor pronóstico distinto a los parámetros de laboratorio, sobre todo los inflamatorios, cómo va creciendo el dímero D, la ferritina, la oximetría de pulso, y ver si el riesgo-beneficio de hacer los traslados es mayor, va a ofrecer algún beneficio. Pero creo que es pronto para analizar eso y que vamos a tener que esperar mucho la experiencia europea. Como último consejo, como último ítem que pusimos esta semana, es la ecografía pulmonar. La verdad que hay poco personal adecuadamente entrenado. Todos los que vemos son reportes de algunos centros que tienen profesionales muy especializados. Hay poca experiencia. Creo que no es momento para estar haciendo educación del método. El riesgo de contagio es alto. Se necesita que el ecógrafo sea portátil, o sea, sondas y transductores portátiles que se visualicen en las tablets o en el celular. Y como valora la periferia del pulmón, realmente se queda corto en valorar la extensión. ¿Y cómo vas a valorar la progresión de la enfermedad en un paciente si el operador, o sea, el ecografista, muchas veces es otra persona? Y algo que no hay es realmente escasa, hay muy poca evidencia científica publicada al día de hoy. Y bueno, sabemos que ayer estuvo presentado este algoritmo diagnóstico por el Ministerio de Salud y por la AMR en su sección de infectos, que la verdad que yo estoy bastante de acuerdo. Creo que acá nuestra sección apoya a empezar con la radiografía. Sí creemos que hay que limitar mejor el cuello de botella clínico. Hay que saber que las primeras 48 horas, la TAC de tórax, por más que esté disponible, si tiene 48 horas de síntomas, no haría una TAC tan temprana. Muchos falsos negativos, 50% de tomografías normales, dice la bibliografía. Así que no es el método para arrancar si por más que tenga 60 años y con morbilidades y lleve un día de fiebre, hacerle, por lo menos eso es lo que creemos nosotros. Y bueno, obviamente la dificultad respiratoria, lo que nosotros estuvimos diciendo como insuficiencia respiratoria aguda, que cuáles son realmente los signos y síntomas que tiene que presentar ese paciente, porque tiene que ser ya un paciente que uno tenga el criterio de que va a quedar internado. Si a un paciente le vamos a dar el alta porque la tomografía, porque llegó al tomógrafo y se hizo una tomografía normal, me parece que eso no es el paciente que debería haber llegado al tomógrafo. El paciente que tiene que llegar al tomógrafo es un paciente que se sabe que va a quedar internado y que tenemos que tomar una medida sanitaria de aislamiento según los hallazgos que tenga la tomografía, que generalmente va a estar antes que la PCR. Bueno, espero que haya quedado algunas cosas claras, algunas cosas no están claras. Esto va evolucionando día a día. Estamos esperando, hemos tenido estas semanas varios webinars públicos con la experiencia europea que nos han hecho cambiar algunas cosas de la clase, sobre todo lo de la experiencia de Francia. Y
Y bueno, estamos a su disposición ahora para cualquier pregunta. Espero que se haya escuchado bien la clase. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Se escuchó perfecto todo. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tenemos a los 4 especialistas para responder. Les vamos a dar unos minutitos a todos los asistentes para que puedan escribir sus preguntas. Yo por ahí, mientras los asistentes piensan preguntas, les quería preguntar si alguno de ustedes tiene ganas de decirnos en 10 palabritas medidas de bioseguridad para trasladar al paciente al tomógrafo. Bueno, buenas noches. Habla Adrián Gasser, habla. Lo que todos estamos de acuerdo es que el paciente que tiene sospecha de estar infectado por coronavirus se tiene que trasladar al TC con barbijo. Obviamente los técnicos y los médicos que están en el tomógrafo también tienen todos los elementos de protección y una vez realizada la tomografía se tiene que realizar desinfección del equipo y de la sala, lo que es un proceso que más o menos lleva entre 20 minutos y media hora dependiendo del lugar y la ventilación. Pero después cada lugar, dependiendo de sus propios protocolos, algunos trasladan a los pacientes con más elementos de protección, como por ejemplo una bata, pero eso no es una recomendación que esté, digamos, estipulada en las guías. Mínimo el barbijo quirúrgico, ¿no? Bien, muchas gracias, Adrián. Acá aparece la primera pregunta del doctor Federico Soria. La pregunta es, para realizar tomografía con protocolo de TEP, ¿toman en cuenta el valor del dímero D y requerimiento de oxígeno? No sé si alguien habla, Sebastián Rossini, capaz toma un poquito de la posta en esa pregunta. Creo que la conducta, como siempre, ante una sospecha de TEP en estos pacientes, si realmente surge la sospecha, ya sea por la clínica, el empeoramiento clínico, el dímero D, en el webinar que hablaron justamente los italianos y el español, que marcó un 30% de TEPs en pacientes con sospecha en la angiotomografía, remarcaban que principalmente había un dímero D mayor a 300. Ese era un punto, pero sí entender que esta es una enfermedad multisistémica que no solamente afecta al pulmón, todos ya sabemos que afecta al corazón, los riñones y la parte hematológica. Entonces, muchas veces incluso tener un Doppler de venas inferiores negativo no implica que esto no tenga un TEP, obvio lo sabemos, y menos en esta patología. O sea que sí se tomaría el dímero D en cuenta, pero sobre todo la sospecha clínica. Un paciente que empeora, que capaz una placa cambia con un poquito de cardiomegalia, los hilos un poco más ensanchados, difícil de evaluar a veces en terapia, y se considera el diagnóstico o la sospecha clínica alta de TEP. En estos pacientes particulares hay que pensarlo fuerte porque hay alta incidencia de tromboembolismo pulmonar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Luciana. Sí, bienvenida, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Primero felicitarte a vos, Luciana, y a todo el equipo de la Mediateca. Después a Bruno, por supuesto, mi coterráneo. Excelente, Bruno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por este esfuerzo, a toda la sección de imágenes, que me parece que van a tener que, más allá que esto quede en la Mediateca, van a tener que repetir porque han tenido un éxito impresionante. El cupo se cubrió el primer día para que sepan lo exitosos que son. Quería, bueno, más allá de eso y muchísimas gracias, quería decirte, Bruno, vos lo dijiste, pero asociando la pregunta que contestó Adrián sobre las medidas de bioseguridad,
porque el otro día nos habían hecho una consulta a la AMR sobre, bueno, también sobre ecografía pulmonar y la autorización de realizar ecografías a neumonólogos en algunos lugares del país en que no estaban autorizados. Y Adrián me comentó sobre, bueno, que más allá de lo que vos dijiste, que quedó claro, Bruno, sobre el entrenamiento, que quizá ahora no sea el momento, que las medidas de bioseguridad debían ser todavía mucho mayores por ser al lado de la cama del enfermo. Quería su reflexión en eso. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Susana, por las palabras. Para nosotros, bueno, es un placer poder aportar como sección. Y con respecto a las medidas de seguridad del médico ecografista, que tienen que ser mayores al resto, es porque va a estar por lo menos 5 o 10 minutos con un paciente muy cerca, porque tiene que, digamos, va a valorar ambos lados del tórax del paciente y no va a respetar una distancia prudencial con un paciente que probablemente tenga infección. Así que los elementos de seguridad tienen que ser muy estrictos con la ecografía. Lo que hace que un método que no sabemos cuya sensibilidad, especificidad tiene, que no sabemos en cuánto nos va a ayudar en las decisiones terapéuticas, en las decisiones de división de los pacientes, por lo menos en el manejo inicial, que no hay, digamos, evidencia científica con peso, andar gastando muchos recursos de batas, de guantes, de barbijos, cuando ya nos hacen falta y todavía no estamos en pleno pico, eso es lo que a mí me hace dudar de que sea el método adecuado para tenerlo ahí en el medio. Yo creo que con una buena placa, buena placa, oximetría de pulso, clínica, laboratorio, uno tiene información para tomar una decisión y no gasta tanto recurso por ahí más preciado, digamos, los barbijos y todo esto, involucrando un ecografista que encima va a estar mucho más expuesto. Esto es una opinión muy personal, todavía no le encuentro lugar a la ecografía específicamente en el manejo inicial, sí en la terapia en pacientes más graves, o en pacientes en insuficiencia respiratoria, en seguimiento, con mucha consolidación o que le está yendo mal. Ahí sí hablamos de ecografía pulmonar. Por ahora en el manejo inicial tengo mis más contras que pros. Sí, exactamente como dice Adrián, nosotros creemos que si bien el paciente cuando esté en terapia es crítico y haya que valorar si no hizo un derrame, si no hizo un neumotórax por barotrauma, puede ser válida esa utilización de la ecografía pulmonar, pero para medir la extensión, la evolución, la progresión de esta enfermedad, me parece que no tiene lugar. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Tengo alguna pregunta más por acá. El doctor Jorge Cáneva pregunta a los pacientes trasplantados de órgano sólido con un cuadro clínico similar al planteado, ¿la TAC es mandatoria? ¿Qué opinan? Creo que quiere que opinen de la tomografía de los pacientes trasplantados de órgano sólido, ¿no? Claro. Creo que Hugo es el más experimentado en esto. Me está escribiendo que está trabado con el micrófono. A ver, Muriel, ¿vos le podés deshabilitar habilitar el micrófono a Hugo, que quiere hablar y no puede? A ver. Ahí se lo deshabilité, pero parece como que lo tiene trabado por él mismo. Sí, pareciera como que lo tiene trabado por él mismo. Bien. Una lástima porque es el bueno, que... A ver, ahí Mientras que Hugo, cualquier cosa se trata de deshabilitar, vos estás hablando de un paciente particular de alto riesgo, sea trasplantado, sea oncológico, obvio que ya es un paciente de factor de riesgo, como muchos otros, además del trasplantado.
ese es un paciente incluso un poco más difícil. Hay que ver trasplante de qué, estadios de inmunosuprimidos, se van a confundir mucho más las imágenes. Creo que la pauta que siempre se sigue es qué cambio produce, o sea, qué cuadro clínico tiene. ¿Es un paciente con fiebre, o sea, con sospecha de COVID y clínicamente está perfecto? Vas a meter y vas a internar a un paciente en excelente estado de salud e internarlo en esa condición cuando está bien. Ahora, si es un paciente que sí tiene desaturación, que lo vas a decidir a internar, bueno, se comenzaría principalmente con una placa. Si ya la placa es patológica, tiene consolidaciones, probablemente lo mandes directamente a mayores cuidados, mientras que si es una placa normal, con clínica, creo que ese sería el punto que siempre decimos, que probablemente una tomografía ahí pueda llegar a ser útil para decidir en qué lugar de internarlo, sobre todo, no para hacer el diagnóstico, ¿no? Porque incluso creo que en esos pacientes complejos ya de por sí, en tema de imágenes y en manifestaciones pulmonares que sabemos que tenemos, además de la del COVID, pueden llegar a traer una confusión, pero sobre todo puntuales cuando vos tenés un paciente que lo vas a internar porque tiene clínica, tiene desaturación y tenés una placa negativa, ahí sin lugar a dudas. Si ya es positiva y con consolidaciones, probablemente tomes la determinación y multilobar, ya tomes la determinación de dónde internarlo. Si tenés tomografía, probablemente lo pases. El problema, siempre decimos lo mismo, ¿qué pasa si este paciente está internado en un hospital en donde incluso en ciudades más chicas que no disponen de tomografía, ¿no? Bueno, yo recién me puedo ahí destrabar el micrófono, perdón. No agrego nada más a lo de Sebastián, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el consenso, lo que veíamos, lo aclara bien. Placa patológica ya es más que útil, y pasar a la tomografía sería en esos casos tal cual lo dice Sebastián, tener una placa negativa, la sospecha la seguimos teniendo, y más en este tipo de pacientes que serían de riesgo. Pero bueno, teniendo la prudencia, obvio, de que hayan pasado por lo menos las 48 horas del inicio de la sintomatología. Estos pacientes a veces tampoco tienen mucha sintomatología por la inmunosupresión propia que tienen, pero sí, no agregaría mucho más a lo que dice Seba. Lo que sí que me trabó el micrófono, y perdón que me vaya vuelvo a una pregunta de lo que habían dicho de ecografía. Van a leer mucho, perdón que vuelva, pero no lo quería dejar decir. Incluso hay una carta que escribieron en Lancet, que la escribe un intensivista, que él lo que aclara dice que la ecografía la pretende usar porque él al auscultar y hacer también la ecografía podría estar resolviendo dos problemas. Una es la auscultación y la ecografía en un solo barrido, pero los ecógrafos que usan esos son los Butterfly, ¿sí? Son unos dispositivos inalámbricos que son muy fáciles de limpiar, muy portátiles, ¿sí? Los ven con una tablet, a diferencia por ahí de los ecógrafos portátiles que podemos estar arrastrando por toda la clínica o por todas las salas, y con ello, de un mal lavado, poder estar arrastrando el virus a cualquier otra sala. Hola. Sí, hola, doctor. Sí, hola, Sí. doctor Caneva, ahí le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, justamente quería un poco defender el planteo de tomografía computada en pacientes trasplantados de órganos sólidos, y sobre todo que en general los órganos sólidos, los trasplantes en órganos sólidos son pacientes bastante inmunosuprimidos, con 2 o 3 drogas. La radiografía de tórax tiene baja sensibilidad y nosotros siempre vamos a la tomografía computada, no solamente para definir y certificar la existencia de consolidación pulmonar, sino por el tipo de lesiones que pueden orientar hacia el tipo de presunto de etiología, y fundamentalmente para programar un procedimiento invasivo como la fibrooncoscopía, que en algunos casos se requiere hasta biopsia transbronquial para tener determinación etiológica firme. Nos es una complicación la aparición del COVID-19 en este tipo de situación epidemiológica, porque nosotros siempre procedimos de esta manera, como les estoy diciendo, con lo cual ahora nos lleva a constreñirnos un poco para no aumentar, ¿no es cierto?, la transmisibilidad y la portabilidad del riesgo de contagio, pero hay algoritmos bien planteados para, digamos, el approach de pacientes trasplantados de órganos sólidos, fundamentalmente para los que nosotros tenemos en nuestra institución, pulmonares, cardíacos, cardiopulmonares, renales, hepáticos, que tienen frecuentemente complicaciones pulmonares infecciosas de gérmenes comunes y gérmenes oportunistas, y que si uno no va a un procedimiento invasivo del cual la tomografía computada tiene un valor
realmente incalculable porque nos orienta claramente hacia qué lóbulo, qué segmento vamos a ir y si vamos a instrumentar o no con biopsia transbronquial. La verdad que no lo podemos desechar, con lo cual, digamos, andamos por la cuerda floja, pero hemos aumentado el estándar de discusión para tomar la decisión definitiva, teniendo justamente las grandes recomendaciones de los grupos nacionales, latinoamericanos y internacionales de el riesgo de hacer broncoscopías en este tipo de pacientes. Así que estamos sometiendo a un filtro muy fuerte, digamos, con la gente más experimentada y multidisciplinario, la pertinencia, ¿no?, de hacer broncoscopías en estos enfermos, pero siempre con la tomografía computada en mano, para saber si nos pueden orientar en algo o no las imágenes, tomarnos un tiempo de espera si es que uno admite el tratamiento no invasivo, empírico, o directamente uno tiene que ir al rescate microbiológico histopatológico por fibrobroncoscopía, asumiendo todos estos riesgos y además aprovechando para pedirle COVID-19 en el VAL, justamente para interferir rápidamente con un diagnóstico etiológico alternativo que pudiera cambiar la historia del paciente con un tratamiento oportunamente y firmemente colocado de entrada, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a ver pacientes que se nos van en pocas horas, o en 24, 48, 72 horas, y que uno a veces corre detrás de la enfermedad infecciosa pulmonar y se arrepiente o se ha arrepentido de por qué no actuó antes. Así que yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo cautos y precavidos que han sido ustedes con los consejos para cuál es la verdadera ubicación de la tomografía, pero yo creo que en el subgrupo de pacientes trasplantados de órganos sólidos y estos mayores órganos, y sobre todo el pulmón, que tiene un poder de infectarse impresionante cuando está inmunosuprimido con 3 drogas, que la verdad que está casi toda la vida, la tomografía tiene un lugar que va a ser muy difícil de correrla de lado. Podremos levantar el pie del acelerador de la broncoscopía, pero creo que no de la tomografía computada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cáneva. Muy valioso el aporte. Le pido, si es tan amable y si tiene los protocolos armados o cómo proceder en estos casos, sería bueno que si me los puede hacer llegar, así también podemos tenerlos y distribuir a nuestros radiólogos, porque no todos los centros tenemos experiencia con pacientes trasplantados de órganos sólidos. Vamos a ayudar. Sí, la verdad que, bueno, hoy día no tenemos todavía protocolo al respecto, pero sí tenemos la firme decisión de que la gente más experimentada de clínica médica, neumonología, infectología y imágenes, nos reunimos a discutir estos casos, que es serio tomar una decisión por sí o por no de hacer un estudio invasivo, pero la tomografía tiene un valor impresionante, además que hemos aprendido a ver imágenes de supuesta nocardiosis, actinomicosis, aspergillosis muy frecuente, sospecha de compromiso bacteriano o incluso rechazos pulmonares, ¿no? Que es todo muy confuso. Claro. Muchas gracias, doctores. Seguimos con una pregunta más del doctor Alberto Marangoni. No, perdón, del doctor Luis Magirena. Las lesiones nodulares y con árbol en brote, ¿han sido descritas en pacientes con COVID confirmado? Bueno, no sé si alguien particular, cualquier cosa, si alguien quiere hablar me avisa. Generalmente, si uno ve, están dentro de las lesiones atípicas que no se consideran, ¿no? Todo lo que es centrolobular. Al ser una neumonitis afecta más la parte intersticial y no la peribronquial y los centrolobulares. Generalmente hasta excluye a veces el diagnóstico, pero eso es relativo. O sea, si capaz en el manejo inicial, obvio que uno considera un diagnóstico alternativo y no una infección por neumonitis viral. Pero ojo en los pacientes cuando estén en terapia intensiva con diagnóstico de COVID, sin duda se aspiran, se sobreinfectan y puede ser incluso considerado algunos hallazgos de sobreinfección bacteriana, ¿no? Además de aspiración por secreciones en un paciente internado en terapia. Hay que tomarlo en cuenta en cada paciente particular. Pero en el manejo inicial, la presencia de centrolobulares o peribronquial sería un diagnóstico alternativo y más pensar en algo bacteriano y no algo viral. Claro. Claro, digamos, en uno de los tantos artículos que estuve leyendo, digamos, la presencia de árbol en brote no invalida la infección por COVID.
pero es una presentación atípica que lo que haría es, por lo menos, sugerir investigar una posible coinfección. Mientras no tengamos PCR, después cuando sale la PCR uno sabe si es positivo o no, pero digamos, la presencia de estos hallazgos, cavitaciones, opacidades en árbol en brote, derrame pleural, consolidaciones lobares o segmentarias aisladas, sin otras cosas, nos tienen que hacer pensar que probablemente o el paciente no tiene COVID, pero solo lo va a poder certificar la PCR, o está coinfectado en una de esas posibilidades. No sé si logré explicarme. Sí, clarísimo, Adri. Sí, clarísimo. Bueno, por acá no tengo más preguntas. Así que, si les parece, podemos ir cerrando. Yo diría que es un cierre parcial, porque por cómo viene la situación, les propongo desde ya volver a hacer todo este webinar en 15, 20, 30 días y reaprender de nuevo todos juntos cómo ha ido evolucionando esto de las imágenes durante la pandemia. No sé qué piensan. Probablemente vamos a reescribir todo. Bueno, los dejo comprometidos entonces a los 4 para reencontrarnos próximamente en este mismo canal. Bueno, antes de finalizar, me toca como coordinador de la sección, agradecer primero a Hugo Paladini, a Sebastián Rossini y Bruno Franceschini, que se cargaron sobre todo Bruno, armar el PowerPoint y conseguir y recopilar toda esa información para dar la clase. Y bueno, estos 3 fueron los pilares en esto, en juntar todo, y bueno, para mí es un honor tenerlos como grupo de trabajo. La verdad que sin ellos hubiese sido imposible. Gracias, Luciana y Muriel, por todo el apoyo de la Mediateca, y ni hablar, bueno, Susana y toda la comisión directiva que nos da el apoyo y el incentivo para que hagamos estas cosas que me parece que son sumamente valiosas. Y bueno, humildemente espero que haya servido, y bueno, veremos si nos reencontramos en unas semanas con cosas más puntuales. Bueno, les agradezco yo enormemente a los 4 por haber participado. Muchísimas gracias a todos los asistentes, y bueno, esperemos que sigan todas las actividades de la Medioteca, que van a ser muchas. Estamos publicando muchos podcasts con entrevistas a gente tanto de Italia, de España, como de Estados Unidos, para poder aprender de su experiencia, de lo que ellos ya han pasado, así que los invito a visitar la Medioteca y poder escucharlas. Muchas gracias a todos.